Eduardo, tengo un tema. Y es que mucho se ha hablado durante mucho tiempo, ¿verdad? En diferentes momentos en las iglesias, donde se menciona o se enseña, ¿verdad? El buen testimonio que las personas que sirven o que toman parte en el altar, pues deben tener, ¿verdad? Para poder ejercer el servicio según les haya tocado. Pero también como que pienso que como que nos falta aprender sobre qué sería un buen testimonio por, por todo lo que se ha visto durante mucho tiempo, cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿verdad? Y me gustaría que comenzaras explicando qué significa un buen testimonio, Wow, porque de buen testimonio se habla mucho, ¿verdad? Y se hace referencias de un buen testimonio, pero como que la definición como que no es muy clara, ¿verdad? ¿Qué es buen testimonio? Y también puede ser hasta confuso, porque por ejemplo, hay algunas personas que cuando enseñan del buen testimonio no necesariamente se refiere a una vida consagrada a Dios, sino que se enfoque en otras áreas, como por ejemplo que tenga mucho conocimiento bíblico o que tenga un título universitario o de algún colegio, ¿verdad? O que tenga X cantidad de años de experiencia eh, sirviendo o algo así, tú sabes, pero, pero en realidad será eso un buen testimonio. bueno, si nos vamos al significado, ¿verdad? Bíblico de un buen testimonio, es la evidencia tangible de la obra transformada de Jesucristo en la vida de una persona. Se manifiesta a través del carácter piadoso, una conducta íntegra y palabras que glorifican a Dios. ¿Y cómo se ve eso reflejado en una persona? ¿Cómo se supone que se vea eso? Bueno, es que eso lo hace una transformación del Espíritu Santo. Es una persona donde se manifiestan los frutos del Espíritu. La palabra habla sobre los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Una persona de buen testimonio, una persona que ha sido cambiada, ¿verdad? Por Jesucristo, o ese encuentro todo con Jesucristo, pues el Espíritu Santo la va transformando su vida, su carácter, hasta llegar a un buen testimonio. Una persona que cuando la vemos, donde quiera que se para, es el mismo. O sea, tiene ese carácter, esa presencia de Dios que se tiene que reflejar en el hombre y la mujer que confiesa, ¿verdad? O que autoproclama que son cristianos. En pocas palabras, que se le nota. Sí tiene que notarse. Cuando Dios cambia a la persona, se ve el cambio en la persona. Si no se ve el cambio, si tú ves que la persona sigue, ¿verdad? Sigue haciendo lo que hacía antes, sigue O con las mismas hablando, actitudes sí, exacto. de la vieja criatura. Y no hay un cambio, y esa persona pues no goza de un buen testimonio, porque lo diferente de nosotros, lo que le servimos al Señor, es que el mundo nos juzga mucho. Y el mundo, la gente, cuando digo el mundo, me refiero a las personas que no le sirven al Señor, que no se congregan en ninguna iglesia y que no lo conocen. Y no lo conocen. Y aún la misma iglesia también juzga, pasa juicio sobre las personas cuando no tienen un buen comportamiento. Ok. Y un buen comportamiento es en todo, desde tu vida personal, familiar, laboral y en la iglesia. Donde quiera que te pares, tienes que guardar un siervo del Señor, guarda un buen testimonio. Y esas son las personas, ¿verdad?, que necesitamos que ayuden a la pastoral, a los pastores en los templos, en la dirección de los servicios. Y eso antes se veía mucho. Hoy día, pues lamentablemente, pues no se ve tanto. O sea, tenemos que decir que cualquiera toma parte, no se olvidó ese temor que había de Dios. Ok. Porque yo recuerdo cuando antes al pastor le decía en el orden de servicio, le decía el domingo, cuando estaban dando los anuncios en la iglesia, después del servicio, le decía: fulano de tal, te toca la lectura de la palabra, ¿verdad? Hermanita, te toca el devocional. Otra hermana te toca la oración por los enfermos. Era como... Y eso era tan grande para los hermanos en la fe, que esas personas automáticamente se tiraban de rodillas buscando la dirección y la palabra de Dios para glorificar su nombre y ser de bendición a la congregación. Y se veía y se notaba, por eso es que veíamos una manifestación en las iglesias tan notable en aquellos años, que hoy día no las vemos, porque honestamente ya nos enseña la importancia de la búsqueda de Dios para el servicio. Y te pregunto, ¿tú crees que el... Déjame ver cómo digo esto, que suene bonito. ¿Tú crees que el carácter de una persona influye en algo en cuanto a buen testimonio se trata? Por ejemplo, una persona que acostumbra a ser más pasiva, ¿verdad? Que no está gritando, no suele gritar en ningún momento, aunque traten de sacarlos de sus casillas, simplemente no grita, no es agresivo, no es altanero, ¿verdad? Una persona bastante pasiva.
pues puede dar esa apariencia de una persona de buen testimonio. Sin embargo, a veces existen otro tipo de personalidad, ¿verdad? La cual es más volátil. Por ejemplo, estos sí hablan duro, o sea, son todo lo opuesto, hablan duro cuando tienen que hablar duro, eh, se dejan sentir cuando hay que hacerlo. Y entonces ese tipo de personalidad, por más cristiano que diga ser, no se suele ver como una persona, ¿verdad? De buen testimonio. Bueno, si está trayendo un punto bíblico, Ujú. ¿verdad? O está tratando de corregir algo, pues tiene validez. Este, y el buen testimonio, ¿verdad? Estaba hablando de lo que es en la iglesia, pero también hay personas que viven ordenadamente. Un buen testimonio es una persona que vive ordenadamente, que vive su vida ordenadamente, Claro, ¿verdad? Diciéndole en palabras, ¿verdad? Cortas. Este, y hay personas que no le sirven al Señor y viven así. Son personas que son muy queridos en la comunidad y son respetados porque se han dado, ¿verdad? A respeto y se han ganado el respeto de las personas. Y eso, y te hablan de personas que no le sirven a Dios también, porque los hay. claro, Ahora, claro. ¿verdad? Estamos claros que para entrar en los cielos hay que confesar a Cristo como Salvador. Sí, La amén. palabra dice que en el libro de la vida, nombre que no esté escrito, no se salva. Eso está escrito, o sea, eso es así. Tienes que confesar a Jesucristo como tu Salvador. Y es Jesucristo, es el Espíritu Santo quien va a comenzar a trabajar en tu vida. Para tú alcanzar ese buen testimonio, porque todos tenemos un pasado. Claro. Cada hombre, cada mujer tiene un pasado que carga. Claro. No podemos hacernos los ciegos y hacernos los tontos. Y sufrir la amnesia temporera o a conveniencia. Todos tenemos un pasado y el Espíritu Santo va a trabajar con tu vida según tú le permitas trabajar. Y que trabaje en tu vida hasta que tú alcances la plenitud. ¿Verdad? Alcance la plenitud en Cristo. Eso es hasta que nos vayamos, el Espíritu Santo atrás con nosotros todos los días. Sí, sí. Él no nos va a soltar. Pero mira, yo estaba leyendo en la palabra sobre, hay unos versículos que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero traer también una historia, la historia de Jetro cuando aconsejó a Moisés, ¿verdad? Una del Nuevo Testamento y una del Antiguo Testamento para poder explicar la importancia de escoger hombres, ¿verdad? Y cuando digo hombres me refiero a mujeres, ¿sabes? Que hay que entenderlo. O sea, hombres y mujeres que tengan buen testimonio, que estén llenos de sabiduría, ¿verdad? Y que amen a Dios y que sean temerosos de Dios, que lo vivan. No que tomes parte por tomarle cuando tú sales de ahí, pues sigues viviendo la vida como Ricky Martin y te hace el bobo y canta el bobo como Bad Bunny, ¿verdad? Y te engañas tú mismo. Te estás engañando tú mismo porque si yo estoy mal, Angélica, y mi pastor me dice, toma esta parte, yo tengo que decir si la tomo o no, porque yo sé si yo estoy mal. Y si yo me siento mal, yo digo, mira, pastor, honestamente no me siento apto para tomar la parte. Y Okay. eso es de valiente. Claro que sí. Eso es de valiente. Claro que sí. Y antes eso pasaba. Y a veces eran tonterías. A veces Sí. eran cosas bien tontas. Pero para la persona era bien grande. ¿Sabes? Que sentía que había fallado Dios de una forma Ok. que no se atrevía a tomar la parte. Y eso Dios lo ve. Al que nosotros tenemos que agradar y hacer las cosas para Dios. No es para que el hombre nos vea. No es para que el pastor nos vea. Es para que Dios se glorifique. Amén. ¿Ves? ¿Sabes? Pero eso no sé qué pasa, porque estamos como faltos de atención, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad donde estamos faltos de que la gente nos vea, que la gente nos escuche. Y eso ha sido así hace muchos años, muchas décadas. Y es triste ver personas que toman parte, que tú los ves en la calle, porque es que esta es la cosa, que uno los ve en la calle y uno con sus hechos no dice, pero ¿cómo es posible que esta persona tome parte en una iglesia? Entonces llega una visita a visitar ese templo, conoce a esa persona, la va al frente y dice, pero ¿qué hace este hombre ahí hablando? Pues si este no fue que estaba hablando mal los otros días allí. Y eso pasa. Y eso pasa. Y eso pasa porque es que son permitidos en la iglesia. Y esa persona, yo no puedo decir que tiene temor de Dios. Pero cuando tú tienes temor de Dios, tú no te atreves a faltarle a Dios. Porque el culto, el servicio del culto, nosotros se lo damos a Dios. O sea, nosotros no estamos dando un servicio para que nos vea la gente, para la congregación. Nosotros se supone, nosotros vamos a la iglesia y el culto que rendimos es un culto a Dios. Amén. Que es el que se lo merece. Pero ya no se habla de eso en la iglesia. Y es triste. Mira que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 3. Mira. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A qué trabajo se referían? A servir las mesas. Porque los discípulos estaban haciendo todo el trabajo y la multitud era grande. O sea, era mucha gente para 12. Y mucha labor. Sí, por eso, para 11, ¿verdad? O 12 que habían podido el sucesor de Judas. Pero era mucho trabajo, el pueblo era grande. Entonces ellos decían, cuando hubo la crítica, ¿verdad? Que es lo que trata eso, cuando hubo la crítica de los griegos hacia los judíos, que decían, mira, empezaron a quejar porque los judíos, los discípulos, estaban abandonando a las viudas de los griegos. ¿Ves? Decían, mira, ustedes no nos están atendiendo a nuestras viudas, están más que las de ustedes. ¿Y cuando eso pasa? Cuando tú quieres ser el hombre orquesta.
Ok. ¿Ves? El hombre orquesta ¿verdad? Que se para ahí con dos varitas a dirigir la orquesta, ¿verdad? Pues hay pastores que se sienten hombres orquesta porque no quieren delegar, no saben delegar y lamentablemente están desfalleciendo eso, está desfalleciendo el pueblo, pero no quieren soltar y eso es bíblico. Entonces, mire, manténgase, esfuércese por traer un buen mensaje, un buen pasto fresco a las ovejas. Amén. Que cuando usted tome esa parte el domingo, que es siempre, ¿verdad? Los pastores predican los domingos, generalmente, ¿verdad? Cuando usted coge ese micrófono, que usted se para allí, usted está empapado, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que cuando usted tire ese mensaje por ahí para abajo, llegue a los corazones, a los tuétanos del alma de las personas. Que hay una transformación. Y eso requiere tiempo, dedicación. Por si tú lo quieres llevar todo, no vas a tener tiempo. No vas a poder, y eso es la realidad. Ahora bien, no porque tú estés así, tú vas a poner a cualquiera a tomar parte. Claro. Y yo siempre tengo esta opinión mía, muy personal. Y esto antes se hacía así. Antes los pastores lo hacían así. Y yo creo que es lo más correcto. Y es que antes los pastores cuando nombraban a personas para formar parte del equipo de trabajo de la iglesia, hablando de la junta y líderes, de las diferentes organizaciones, sociedades, fraternidad, como ustedes lo quieran llamar. O sea, eran los pastores quien señalaban, quien decían, tú vas a correr, y la iglesia escogía. Pero ¿quién los presentaba? El pastor, porque el pastor se tiraba a oración y el Espíritu Santo le daba testimonio de las personas. Amén. Y había un orden, había un respeto. Igual los de diferentes sociedades, que antes está la sociedad de damas, de caballeros, de jóvenes, los de niños, ¿verdad? De matrimonio. O sea, pero era el mismo proceso, ¿sabes? No es que la iglesia decía, no, yo postulo a para que corra, no, es el pastor. Amén. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor fue el que Dios escogió. Porque en las iglesias hay mucho panismo y amiguitos, ¿verdad? Sí. Según lo hay en el mundo, amiguitos del alma, en la iglesia también los hay. Y cuando tú estás en una iglesia que es dominada por familias, pues es difícil. Y eso es el problema. No sé dónde se perdió eso, que no fuera el pastor, que escogiera a las personas que él quiere, que corran, que la iglesia escoja entre ellos. Y yo creo que eso es lo más correcto. Hombres de buen testimonio y con sabiduría. ¿Con sabiduría de quién? Sabiduría de la palabra, sabiduría del orden de la iglesia, sabiduría de Dios. No cualquier cosa. Y mira para lo que era, para servir las mesas. Sí, que eso no era tampoco, ¿verdad? Tremenda ciencia, ¿verdad? Pero hasta para eso, que quizás nosotros lo vemos como algo mínimo, para aquellos tiempos, ¿verdad? Bajo esa visión, no era algo mínimo. Sí. No era algo mínimo, obviamente, no era algo mínimo. No, porque, mira, o sea, y los nombres de las personas que escogieron, ¿verdad? Dice, más adelante los versículos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira lo que dijeron los apóstoles. Ustedes van a servir las mesas y nosotros nos comprometemos a traer una buena palabra a ustedes. Nos comprometemos a hacer la oración por las necesidades de ustedes. ¿Ves? Porque habían soltado una carga bien grande. Pero cuando ellos escogieron, ¿verdad? Que lo tiraron a la asamblea, ¿verdad? Reunieron el pueblo, los discípulos, la multitud que tienen los discípulos. Y dice la palabra que agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Verdad? Porque no fue que lo quisieron hacer así. Fue que hubo consenso. Dice, y eligieron a Esteban. Ese es el primer nombre que sale. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el único que lo mencionan así. Varón de lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, escogieron esas personas, hombres de buen testimonio y llenos de sabiduría. No escogieron a cualquiera. Mientras nosotros sigamos escogiendo cualquier persona en la iglesia para formar parte de diferentes comités, sea la junta o sea para dirigir alguna organización, sociedad, vamos a seguir teniendo una iglesia débil, ambivalente y hueca. Porque Dios demanda de nosotros un compromiso y una santidad. Demanda de nosotros una búsqueda, una preparación, una real devoción a Dios. O sea, cuando tú sientes devoción, cuando tú hablas de Dios, tú hablas con fuego, fogoso, con ímpetu, con firmeza. ¿Ves? Y el Espíritu Santo te respalda. Pero si tú no eres persona de enfocarte y esforzarte a buscar de Dios y hacer que el Espíritu Santo trae en tu vida, pues mira hermano, no lo acepte, reconozca su condición y pídale al Espíritu Santo que te prepare. Porque es que eso está en ti. Si el pastor no es de eso, que se mete en oración y es el que escoge, pues mire hermano, cuando usted lo postulen, diga que no. Mira, en una ocasión nosotros nos postularon y dijimos que no. Dijimos tomar la decisión, y tomamos la otra decisión. No es que estábamos mal, es que no nos sentíamos. ¿Verdad? No era el momento. Exacto, no era el momento, pero no es que no la anheláramos, es que no sentimos que era el momento. ¿Ves? Y eso pues, ¿verdad? El pastor no lo respetó. Pues no respetó eso, ¿verdad? Pero es una responsabilidad y Dios ve eso. Yo no estoy diciéndole que no a Dios.
Exacto. Yo no le digo que no a Dios. Sí, porque tenemos que ver también ese otro punto. A veces cuando uno dice no a XY propuesta que se le acercan a uno, pues es común que la persona que está recibiendo la respuesta de no piense que, es que, ¿verdad? Le está diciendo no a Dios y te pegan con ese speech. No le digas que no al Ujú, Señor, porque, sí. y no es Y no es así. eso, no es No. eso, es que hay unos tiempos y unos momentos, ¿ves? Y, y pues lamentablemente hay que respetar, ¿verdad? Esos tiempos. Y si uno no siente que es el momento, pues uno pues actuar con sabiduría y decirlo, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? A la persona, porque a veces se le va a, a decir cosas feas. Simplemente decirle, mira, es que no creo que sea el momento que Dios tiene para mí, pero gracias por pensar en mí y considerarnos y seguiremos apoyando en lo que podamos, ¿ves? Amén, sí, sí, claro. No, y es una decisión valiente, Así es una es. decisión valiente. Y nada, ¿sabes? Hay que seguir adelante, pero siempre estar consciente de la importancia de guardarnos, ¿verdad? Mira, Angélica, muchas veces nosotros escuchamos que en esa iglesia no se predica santidad, que no se vive la santidad, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en eso, yo a veces me pongo a pensar en eso, y es que yo creo que la palabra santidad lo que significa es bien sencillo, separado para Dios, ¿verdad? Para Dios, para un ministerio, para un propósito específico. Sí, sí. Tú te separas para Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando yo escucho eso y yo comienzo a decirle, ¿y pero a qué te refieres? Y comienzan a darme otras cosas, ¿verdad? Que ponen la santidad en cuestión de apariencia, de vestimenta, Sí. pelo, y todas esas cosas. Imagen, cuestión de Sí. imagen. Y yo digo, pero es que eso no es lo que significa la santidad, ¿sabes? Eso no es santidad. ¿Sabes? No es la santidad que habla la Biblia. Que sí tengo que ser, ¿verdad? Forma parte, pero no es el todo. Sí tengo que ser prudente. Hay que Claro, ser recatado, hay que saber. claro. Pero no, la santidad no es eso. La santidad es algo más profundo que una apariencia física, una vestimenta, un pelo, Sí, sí. o qué sé yo, cualquier cosa. Mira, y en una ocasión estaba hablando con un amigo mío, ¿verdad? Y yo le dije, mira varón, yo amo la santidad de Dios. A mí me gusta la santidad de Dios. Yo me siento, ¿verdad? Que me gusta la santidad de Dios. Y esa persona se quedó callado. Yo dije, wow. Me dio con un mensaje, me dijo, wow, este hombre me cogió, me juzgó, me pasó para arriba abajo, y dice, este carnal, chuletón. ¿Sabes? Y mira, sí, a veces hacemos sentir así a la gente. Sí, sí. Hacemos sentir eso a la gente, pero es cuando no tenemos el conocimiento. Exacto. O cuando se fijan solo en una cosa, que es la apariencia. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces la persona, ¿verdad? No es que no tenga buena imagen. Y sí es importante tener una buena imagen, ¿verdad? Lucir limpio, lucir Sí, recatado y todo eso. Eso está muy bien, eso está muy chévere. Pero a veces cuando uno está allá en la calle, afuera, hasta el borrachito de la esquina viene y te predica. Así es. Y no está limpio. Y te cita versículos bíblicos que tú dices, pero ¿y cómo? Mira, a mí me pasó aquí con un joven, ¿verdad? Un señor de aquí que prácticamente se ve un deambulante, Sí. ¿verdad? Tiene su casa y todo, pero está descuidadito porque está atado. ¿Sabes? No sé si está en alcohol, no sé si es que es en drogas, no sé, pero alguna atadura tiene. Sí. Y una ocasión yo estaba en la marquesina lavando el carro y él me llamó y se puso a hablar conmigo cosas de la palabra. Él contándome testimonios que a él le pasaron. Y yo me quedaba así escuchándolo y yo decía, wow, ¿cómo es posible que Dios haya hecho estas cosas en este hombre y este hombre esté así? Sí. ¿Sabes? Pero cuando él me lo contaba, en un momento dado comenzó a llorar. Ok. Me dice, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así, yo quisiera estar en la iglesia. Yo quisiera estar buscando a Dios porque Dios conmigo ha sido bueno. Dios me ha librado de la muerte muchas veces. Yo no quiero ser así. Y yo cogí, oré por él. Claro. Mira, yo puedo orar por ti, yo puedo orar por ti, no, sí. Y oré por él. Y tú sabes, siempre que pasa por ahí, Sí. me saluda y a veces sigue de largo, pero muchas veces se detiene, me llama y habla un rato conmigo. Sí. ¿Verdad? Y si tiene necesidad, no tiene alimento, pues le damos comida, le damos agua. ¿Verdad? Y eso es parte de un buen testimonio. O sea, porque si él no hubiese visto algo en mí diferente, él sigue. Así es. Él sigue. O sea, yo no tuve que decirle nada a él solamente, Dios lo trajo. Así es. Y eso sucede. O sea, y hoy día, donde quiera que él me ve, me saluda con mucho respeto. Y yo lo saludo, aunque a pesar de su condición, lo saludé con mucho respeto, porque Claro es un que ser sí. humano, un alma de salvación. Claro que sí. No lo estoy juzgando ni echando fuera. Y así son todos. Como Sí. yo digo, todos los loquitos que pasan por ahí, todos son Sí. amigos míos. Todos me saludan, Llegan, todos llegan. todos llegan. Y uno de wow, qué cosa, ¿verdad? Pero es así, mira. Y hablando, volviendo al tema, ¿verdad? Sobre la importancia de escoger bien a las personas, la importancia que tienen los pastores, ¿verdad? Y no es que esté tirando a los pastores, pero varón, es que tú tienes la responsabilidad en tu templo. Tú eres el ángel de la iglesia. Entonces, la Junta no tiene autoridad ninguna sobre la iglesia. La autoridad es algo impuesta por el Estado. En realidad, Dios a quien le va a pedir cuentas a ti. Y fue a Dios quien te llamó, fue a ti.
Y tú tienes que estar claro cuál es tu posición como pastor, como siervo de Dios, como el ángel de la iglesia frente a un rebaño. Eso es de ahí, eso es claro. Tú no te vas a zafar de eso nunca. Así que... en español, a quien Dios le va a pedir cuentas es al pastor, no a la junta, no a los miembros de la junta. Sí, en el orden de la iglesia se la pide al pastor. Si la junta es estorbo, pues también van a dar cuenta, porque todos van a dar cuenta. Así Pero en es. realidad, hablando del orden de la iglesia, de quién tiene la autoridad para escoger, es el pastor. Amén. O sea, eso después que es bíblico. Y vamos entonces para Moisés cuando en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando Jetro visita, el suegro de Moisés visita a Moisés en un momento dado. Dice, ¿verdad? En el capítulo 18 de Éxodo. Vamos Dice, a buscarlo rapidito. Búscalo por ahí. Éxodo 18. Aquí está. Y voy a empezar desde el 17 en adelante, unos versículos quiero leer. Versículo 17 en adelante dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Ahí es cuando el Moisés está juzgando al pueblo, que el suegro ve que Moisés está por la mañana, está por la noche juzgando al pueblo. Sí. Era el único que juzgaba al pueblo. El pueblo iba a él para que lo juzgara y ¿verdad? Y le dé una solución, una palabra. Más se encargaba también de la enseñanza. Sí. ¿Verdad? Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Es la importancia. Oye ahora mi voz, Moisés, dice Jetro, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. En otras palabras, sé el juez en lo espiritual, lo que conlleva a Dios. Es lo mismo que iban a hacer los discípulos. ¿Se van a encargar a qué? A la oración. Okay. Los discípulos se van a encargar a la oración y a la predicación. Es lo mismo que está diciendo Jetro, para que usted vea que, hablando de los hechos, estamos en Éxodo. Para que usted vea que la Biblia no son unos libros solamente, la Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Se entrelaza completita. Amén. ¿Verdad? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, ¿verdad? Esa es la predicación. Lo que Moisés tiene que enseñar al pueblo. Dice el versículo 21. Además, este es el versículo que tiene ahí. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Mira, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces dice el versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, ¿verdad? Por ahí sigue la historia, la lectura bíblica. Ve la importancia, pero ¿a quién escogió Moisés también? Hombres de virtud, temerosos de Dios. No escogió a cualquiera. La multitud era grande, sí, pero no escogió a cualquiera. ¿Y por qué entonces hoy no hacemos lo mismo? ¿Por qué entonces hoy la iglesia no hace lo mismo si ese es el orden de Dios para la iglesia? ¿Por qué nos empeñamos a hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice que tienen que hacerlas? Entonces, yo no sé, yo siento la presencia del Señor, estoy encendiendo. Entonces queremos ver la bendición, queremos ver el poder de Dios, el mover de Dios, pero no queremos hacer lo que el Espíritu nos dice. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué disparate es eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde tú sacaste eso? Brother, mira, dice la palabra del Señor que los discípulos en un momento dado le dijeron al pueblo: si alguno de nosotros viniera, o un ángel descendiera del cielo y os predicara otro evangelio, sea anatema. Mira, no es lo que está pasando, Angélica. No es lo que está sucediendo, que los concilios se reúnen a traer a decir un montón de cosas, cómo va a ser la iglesia, y los pastores vienen y los someten en la iglesia. ¿Pero qué es eso? Si está fuera del orden de Dios, hermano, repréndalo y llámelo anatema. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Amén. Tú eres un siervo de Dios, tú no perteneces, ¿verdad? Si tú perteneces a un movimiento, eso es tu problema. Yo pertenezco a Cristo. Amén. Y yo a quien sigo es a Cristo. Y yo a quien tengo que defender es el evangelio de Jesucristo. Amén. Guste o no me guste, me marque o no me marque, me confronte o no, yo tengo que aceptar y reconocer y defender la palabra que Dios estipuló. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Tú quieres la iglesia viva, tú quieres ver la iglesia, el Espíritu Santo moverse, hermano. Vuelva al cimiento antiguo, vuelva nuevamente a la zapata verdadera que Dios nos dio. Y tú vas a ver que no tienes que decir: aquí está el Espíritu Santo, porque no vas a tener que decirlo, porque se va a sentir. ¿Ves? Eso no es que es así. Amén, amén. Yo no tengo que decir soy cristiano, porque si yo tengo buen testimonio, se supone que el brillo se me note. Amén. Si yo digo que yo amo a Dios, que soy predicador de la palabra, y el Espíritu Santo no está conmigo, yo lo que soy un predicador de palabras vacías. Mucho conocimiento en la palabra, mucha teología, mucha hermenéutica, muchas cosas de esa óptica, ¿verdad? Pero estoy vacío. Así. Y el pueblo va a estar vacío porque yo no puedo darle al pueblo lo que yo no tengo. Y yo prefiero ser, mira, humilde, sencillito,
Pero es que cuando yo abra la boca, sienta la presencia del Santo de Israel como la siento ahora. Amén. Que cuando yo me arrodillo ahora, yo sienta el abrazo del Espíritu Santo abrazándome, diciendo, yo te amo, yo estoy contigo, sigue adelante, no te quites, no te canses, queda poco. Amén. ¿Ves? Yo soy el que te estoy cargando, tú no estás solo, estás cansado, pero yo te llevo en mis brazos. Qué bonito es Dios. Amén. Y eso, yo no te estoy mintiendo, es lo que yo siento cuando me arrodillo a orar. O sea, y si yo lo siento, Angélica, tú lo sientes también, y lo tiene que sentir el hermano y el otro hermano, y todo el pueblo de Dios lo tiene que sentir porque el Espíritu Santo es omnipresente. Amén. Pero para eso tenemos que estar claros que la dirección de la iglesia, la dirección de nuestra vida cristiana, las instrucciones, el almanaque, el libro por excelencia que vamos a seguir es la palabra de Dios. Amén. Si no sigue la palabra de Dios, va a ser un cristiano cojo. Un cristiano cojo. Dice la palabra que los cojos no entran. Sí, No, es sí. cierto. O sea, tú tienes que estar ahí. Y yo prefiero la palabra a un libro que escribió un hombre. No es que está mal. Yo tengo un montón de libros ahí, tú lo sabes. Y los leo, los he leído. Sí. Y son muy buenos, uno aprende. Sí, Pero claro. yo no voy a dar por sentado lo que dice el escritor. No puedo darlo por sentado. Yo puse una anécdota. Mira, yo leí un libro que el escritor les dijo esto. Sí. Digo, y antes de eso yo lo paso por la palabra. ¿Sabes? Yo tengo que estar bien seguro que lo que está diciendo es bíblico. Amén. ¿Entiendes? Y por eso soy yo. Esa soy yo, mi responsabilidad con Dios. Es así. O sea, Dios me va a pedir cuenta de lo que yo hable en su nombre. Por eso la palabra dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Eso qué significa? No digas, Dios me dijo, cuando Dios no te ha dicho nada. Y eso se escucha mucho. ¿Verdad? Pues cuando a mí un predicador me dice, así dice Jehová, yo lo cojo serio. Para mí eso es serio. ¿Verdad? Y yo tengo que sentir ese impacto del Espíritu Santo que fue de Dios. Si yo no lo siento, ¿verdad? Pero hoy día, pues, hasta en eso estamos mal. Entonces, decimos, si se cumple, fue de Dios, si no se cumple, no. ¿Pero qué es eso? Entonces, pero ¿para qué tú tienes boca? Pregúntale al Espíritu Santo. O es que no creemos que el Espíritu Santo tiene boca para hablar. De verdad, Angie. ¿Será que no creemos que el Espíritu Santo habla? Decimos que Él habla, pero no lo creemos. ¿Será eso? Digo, Sí, sí. ¿verdad? Yo pensando acá, o sea, yo acá en la mente mía. Porque es que no tengo lógica. Yo creo que el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo me ha hablado muchas cosas y me ha dicho, ya he tenido preguntas que me la ha contestado y a ti también te ha pasado, hace Sí. poco te pasó. Sí. Porque es que Dios es así, Dios está brutal, Ya. Dios está brutal, ¿sabes? Esto es algo sobrenatural, esto es para locos. Por eso la palabra dice que las cosas de Dios para el hombre naturales son locura, pero para nosotros es poder De Dios. ¿sabes? Y a mí no me importa que piense fulano sutano. O sea, después que yo sepa que el Espíritu Santo está, que me está respaldando, mira, pastor, pero despreocúpese por lo que digan los hermanos. A ti, si a ti te puso Dios allí, si a ti el Espíritu Santo te puso allí y cuando te ungieron como pastor, ese aceite que te pusieron sobre la cabeza, a lo mejor aquí es simbólico, porque ahora es simbólico, Sí. pero ante el mundo espiritual, delante de Dios no es simbólico. No. Delante de Dios tiene un significado de santidad, separación y unción. Así es. Y Dios lo toma en serio. Si tú perdiste la seriedad en eso, que ahora esto es simbólico, eso es problema tuyo. Pero yo siempre he creído que cuando a mí me ungieron como ministro ordenado en aquella convención, que derramaron el aceite sobre mi cabeza, yo sé que Dios hizo un pacto conmigo ahí. Amén. Y he pasado la salsa y el guayacán. La he pasado, no la he pasado muy bien. Tengo que reconocerlo. Pero hasta el día de hoy, yo me arrodillo y le digo, Señor, gracias porque tú siempre has sido fiel. Amén. Tú siempre has sido fiel. Nunca me has dejado. Nunca me has abandonado como me lo dijiste. El 2 de septiembre de 1999 en aquella iglesia cuando me dijiste, yo soy Jesús. Todo te saldrá bien. Yo estaré contigo hasta el fin. Amén. Hoy 2026 lo sigue diciendo. Amén. Te dije que iba a estar contigo hasta el fin y me lo ha demostrado. Siempre está conmigo. Y de la misma forma que está conmigo, tiene que estar contigo. Porque si realmente tú lo amas y tú le crees, Dios va a estar contigo. Y pastora, escojan hombres y mujeres de buen testimonio con sabiduría, hombres que tengan buen testimonio para que la iglesia nuevamente comience a levantarse y el reino de las tinieblas comience a retroceder ante la iglesia de Jesucristo. Porque hoy día tengo que decirte lamentablemente que hay iglesias, hay templos, congregaciones que el espíritu, Satanás se te sienta al lado y se te gira en la cara. Así es. Y eso es porque eso es espiritual. Yo no sé si tú lo crees, yo te conté en un post anterior, cuando fuimos a un retiro, una vigilia que se hacía allá en Vega Alta, Sí. ¿verdad? Que 2 segundos estamos retirados en ayuno, ¿verdad? Un grupo de hermanos de diferentes congregaciones, éramos de diferentes denominaciones congregacionales, para que usted vea, porque la iglesia de Jesucristo es una. Es una, No es un exacto. concilio, la iglesia de Jesucristo es una. Es una. Y en ese grupo, todos los que habíamos eran de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, mira qué cosa. Como debe ser. Es que en Cristo somos uno. ¿Verdad? Y cuando llegamos a aquel lugar, después que estuvimos predicando por Utuado, por allá en un monte, en 2 sitios, y llegamos hasta allá, y cuando llegamos ahí, que el varón se estaciona, que estamos bajando para entrar hacia el templo, el Espíritu Santo me permite solamente, yo no sé si fue un segundo o menos, eso fue bien rápido, me permite ver, me dice, te voy a mostrar, y me permite ver demonios, volando en los aires en aquel templo, sobre el templo.
y demonios sentados dentro del templo al lado de diferentes hermanos que estaban allí. Wow. Eso es espiritual. Sí, es que la iglesia, es que yo no sé, la palabra de Dios es espiritual, la iglesia es espiritual, el reino de Jesucristo es espiritual. Nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, nuestro mundo no está aquí, nuestro mundo está en el cielo, nuestro mundo estamos esperando que la trompeta suene para ser transformados y encontrarnos con nuestro esposo en las nubes. Y después de eso, que venga el Señor con todo ese ejército a destruirlo, que va a pasar la guerra del Armagedón, nosotros reinaremos con el Señor por 1000 años en la tierra. Amén. Y Satanás será atado por 1000 años, eso es lo que dice la palabra, no me estoy inventando yo. ¿Ve? Pero para eso, Angie, para el Espíritu Santo poderte mostrar esas cosas, tiene que haber un compromiso y una búsqueda en ti. Y Dios lo hace. Hoy en el 2026 Dios lo hace. Amén. Coge tu iglesia, pastor, pastora, cojan su iglesia, su congregación, examinen su congregación y escojan ustedes los líderes que el Espíritu Santo le da. Les revela. Saquen el tiempo en la oración, vuelvan a hacer la oración su prioridad para que el Espíritu Santo le demuestre y le revele quiénes son los que Él quiere. Y si lo que te muestra son dos, pues son dos. Si lo que te muestra es uno, es uno. Amén. ¿Verdad? Pero serle fiel a Dios y obedece tu palabra. Y yo te aseguro a ti que cuando la iglesia en Puerto Rico comienza Santa Caramanzójama, cuando la iglesia comience a hacer eso en Puerto Rico, yo te aseguro a ti que las legiones de demonios que están sobre la isla de Puerto Rico se tienen que ir. Amén. El principado que está en Puerto Rico tiene que retroceder. Y eso va a pasar cuando la iglesia vuelva a la senda antigua. Poderoso Dios, como dice la palabra. Vamos a dejarnos chabacanería de llenar los espacios vacíos que deja el Espíritu Santo. Métese con Dios, meta a la iglesia con Dios para que el Espíritu Santo vuelva a llenar la iglesia y las almas que se congregan en ese lugar. Y tú vas a ver, aleluya, como el Espíritu Santo comenzará a hacer milagros, prodigios y maravillas que tú mismo te vas a quedar sorprendido. Gloria a Dios. Esa es la función de la iglesia. Eso es lo que Cristo dijo que nosotros íbamos a ver. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Y usted lo cree, pastor. Usted, pastora, lo cree. Hermano. Hermano, evangelista, ¿usted lo cree? Si usted lo cree, ayúdanos a nosotros. Vamos a hacer una cadena de oración y vamos a orar y ayunar por esas vidas. Para que la iglesia vuelva al fuego. Amén. ¿O es que usted se cree que el avivamiento que hay en República Dominicana del Evangelio es pura casualidad? Y yo recuerdo esto, y verdad, para terminar, otro testimonio para terminar rapidito. En un viaje misionero que yo estaba, para el 2000, yo pensé que era como el 2004, fue un viaje misionero, ¿verdad? Y el misionero, ¿verdad? Con quien estaba, me dice, mira, hermano Edo, prepárese que usted va a predicar en esta noche en la iglesia donde vamos a ir. Y yo, ok, pues dale, vamos para allá. Y llegamos a la iglesia, ¿verdad? Allí no había luz, en un lugar de República Dominicana, en San Cristóbal, el barrio Corea, en San Cristóbal, un sitio bien pobre, o sea, no había luz. Y pues, mucha necesidad. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, no había luz. Allí habían alumbrado, de momento como alumbrado, no había luz. O sea, que llegaba un momentito y se iba. Sin embargo, cuando llegamos a aquel templo, no había en el templo, pero en los negocios de bebida que había, todos tenían luz, todos tenían plantas. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Y la iglesia en tinieblas, ¿verdad? En oscura. Y yo recuerdo que estaba orando en aquella silla y dije, Señor, permite, por lo menos, Señor, que en el momento que vamos a estar aquí, permite que haya luz. No sé cómo lo hace, pero yo te pido, Señor, que si tú estás en el asunto, tú estás conmigo, que llegue la luz. Oye, llegó la luz. Gloria a Dios. Llegó la luz. Y yo quedé, mira, qué bueno. Y cuando estoy predicando, en un momento dado, hago un paréntesis, el Espíritu me inquieta, hace un paréntesis, y digo estas palabras a aquella congregación humilde. Le miro a la pastora y dice, sierva del Señor, mira lo que te dice el Señor para testimonio, no para este tiempo, más adelante. La gracia que le di a Puerto Rico la estoy pasando a República Dominicana. Santo Dios. Porque mi iglesia me ha dado la espalda. Eso fue en el 2004. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana ahora? Sí, hay un movimiento de fuego, fuego de verdad. Y Dios escogió este jibarito, no reconocido, para llevar ese mensaje a esa iglesia humilde. Si ella lo creyó o no, yo no sé. Yo cumplí con decir la palabra. Y se cumplió. Y hoy es un hecho. Porque hay un movimiento, un despertar cristiano ahí en República Dominicana. Hay una bendición sorprendente. Hay una bendición donde República Dominicana económicamente está número 1. Puerto Rico está en el 3. Puerto Rico cayó en el 3, que era Guatemala, pasó por encima de Puerto Rico. Es una vergüenza, ¿verdad? Porque yo no sé si usted sabe, pero ninguno de esos países recibe fondos federales, solo Puerto Rico. Así que nada, lo dejamos ahí. Pastor, pastora, recuerden, hombres de buen testimonio, de sabiduría lleno del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén.